¿Sí? Es que como lo metí porque no tengo bolsa afuera, por eso pregunto. ¿Sí se escucha bien? Conste. Pues vamos a arrancar si les parece bien. ¿Sale, vale? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad que es una tarde lluviosa, así es que es un mérito doble que nos puedan acompañar. El tema de hoy es un tema muy importante. Es un tema que lo preparé a propósito, a propósito de que un compañero en el centro médico, bueno, en el 20 de noviembre, que hemos estado trabajando con este tipo de equipo, pues me hacía el comentario de que no se debía de utilizar el equipo en condiciones como por ejemplo el cáncer. Yo le decía, ¿y por qué no? Y me dice, es que la metástasis, es que al activar la circulación, pues se activa la corriente de metástasis. Le digo, bueno, esa es una verdad a medias. Vamos a verlo, por favor, ¿verdad? Vamos a ver el cáncer, pero desde el punto de vista de la disfunción mitocondrial, ¿de acuerdo? Vamos a ver, es una parte muy interesante. Entonces, a partir de este comentario, dije, bueno, vamos a prepararlo porque también llegué a escuchar que otras personas hacían ese mismo comentario, que no se podía utilizar. Le digo, pero ¿por qué no? Si existe precisamente suficiente literatura médica, porque digo, lo que me platique alguien, pues será platicado, ¿verdad? Lo importante es contra qué lo sustentamos, y más desde el punto de vista científico, ¿verdad? Entonces vamos a ver que existe literatura donde podemos ver efectivamente cómo se está tratando ya en muchos lugares, a partir del uso de terahercios, el cáncer. ¿Sí? O sea, no es una cosa que tengamos nueva. Aquí tenemos otro artículo donde vamos a ver cómo los terahercios inhiben a las células cancerosas a largo plazo, al suprimir cierta actividad enzimática que permite la supervivencia de la célula. Entonces, claro que hay evidencia, pero el problema de la ciencia, que la ciencia es predictiva, es que ese es el problema. La ciencia se creó con la finalidad de poder predecir las cosas, pero el hecho de que podamos predecir las cosas no quiere decir que sea verdad. Voy a poner un ejemplo. Si yo suelto esto, se va a estrellar en el piso. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sé que no puede ser de otra manera, se va a estrellar, punto. Claro, puedo matematizar el fenómeno, digo, mira, se va a estrellar a una velocidad de 9.8 metros por segundo al cuadrado, eso es cierto. La pregunta es, ¿pero qué le va a pasar? No lo sé. ¿Hasta qué? Hasta que el fenómeno ocurre. ¿Cierto? Entonces vamos a ver que ese es el problema que tenemos en ciencia. A veces en ciencia hacemos muchas predicciones. Vengo ahorita de dar un taller precisamente sobre suplementación alimenticia y decíamos, los estudios científicos, los estudios tienen jerarquías, ¿de acuerdo? Las publicaciones científicas tienen jerarquías, ¿de acuerdo? Vamos a ver que realmente hay niveles de jerarquía. El nivel más bajo son precisamente las opiniones que hace un profesional. Pero el hecho de que sea una publicación no quiere decir que sea verdad. Porque yo puedo decir como profesional en la salud y publicar que los terahercios son malísimos para el cáncer. La pregunta es, ¿y cómo lo demuestras? ¿Qué pruebas clínicas tienes para poderlo demostrar? ¿Me explico? Esa es la parte que nosotros tenemos que entender. ¿De acuerdo? Entonces, pues sí, yo le decía a la gente ahorita en la mañana, pues tú me podrás decir misa, pero demuéstrame que hay hipervitaminosis, ¿no? Demuéstrame que cuando una persona toma muchas vitaminas o le puede hacer daño o puede tener una toxicidad. No existe un estudio que demuestre eso. Lo que hay son comentarios, ¿sí? El consumo de vitamina D podría afectar a nivel paratiroideo. Me parece muy bien, podría ser cierto. ¿Cómo lo demuestras? ¿No? Porque esa es la parte más importante. Entonces, apuntando este comentario que me hace este compañero, pues dijimos, bueno, me di a la tarea de poder demostrar que no es cierto, que por el contrario, el uso de terahercios está muy bien sustentado su aplicación contra el cáncer. Y vamos a seguirlo viendo el por qué. ¿De acuerdo? Porque ¿cuál es la parte sustentada? Bueno, el cáncer, como otras enfermedades, son enfermedades que nosotros llamamos complejas. ¿Qué es una enfermedad compleja? Una enfermedad compleja es aquella enfermedad que es multifactorial,
que realmente los factores dependientes para que la enfermedad se detone, pues son variados. Desde la parte del medio ambiente, está claro, por supuesto, la actividad genética. Eso es una enfermedad compleja, ¿verdad? Esta gráfica a mí me encanta mucho, porque entre más cercano está la enfermedad del centro, pues se vuelve más compleja, y al volverse más compleja, wow, es una enfermedad que su tratamiento siempre va a requerir procedimientos inclusive hasta multidisciplinarios, ¿verdad? Hay enfermedades que también son altas, como el propio cáncer, que también van a ser altamente dependientes de la parte emocional, independientemente de otro tipo de técnicas, me explico, porque es una enfermedad compleja. Entonces, tenemos enfermedades pues que solamente dependen de genes, punto, no hay otra cosa. Las llamadas enfermedades monogénicas, ¿no? ¿Sí? Donde solamente un gen es el responsable y no hay otra forma. Por ejemplo, pensemos, alteraciones como el síndrome de Down, que es un problema de la trisomía 21, pues es que ahí no afectó otra cosa, punto. Ahí lo que desarrolló el problema es un gen y no hay nada más. Por eso está aquí en el extremo. Pero, por ejemplo, sí tenemos enfermedades que se van acercando al aspecto complejo porque son dependientes del ambiente. Por ejemplo, el cáncer de mama. El cáncer de mama está altamente relacionado, ¿sí?, a la actividad de unos genes que son los BRCA. Sí, pero vamos a ver que también hay aspectos, por ejemplo, del medio ambiente, inclusive de la alimentación, que son altamente detonantes. Por ejemplo, cierto tipo de grasas, por ejemplo, que activa una serie de hormonas llamadas aromatasas. Entonces, ya la alimentación jugó un papel importante. Ahora, vámonos al otro extremo. Hay cosas, pues, que no dependieron de la genética, ¿no? Por ejemplo, un accidente de tráfico. Pues ahí, por muy tonto que seas, ¿no? O sea, la suerte es la suerte, ¿no? Hay aspectos que son muy determinantes. Sí, por ejemplo, sabemos que el cáncer de pulmón está altamente relacionado a los genes RAS, ¿sí? Pero ¿qué crees? También es muy importante el estímulo, en este caso, el tabaquismo. Entonces, entre más cercano esté al centro una enfermedad, más compleja se vuelve. Por lo tanto, sus tratamientos son, pues tienen que ser más multidisciplinarios inclusive. Vamos a ver que nosotros, toda la información que tiene nuestro cuerpo para formar proteínas está dado por nuestro código genético, ¿de acuerdo? ¿Qué es nuestro código genético? Pues una serie de instrucciones a base de un lenguaje genético. Tú has visto que las computadoras tenemos un lenguaje que va de 1 y 0, ¿verdad? No, aquí está muy complicado. Aquí son 4, es la A, la G, la C, la T. O sea, son pequeñas proteínas que se van uniendo, se llaman nucleótidos, ¿de acuerdo? Y conforme se van colocando, van dando instrucciones. Todos los seres humanos compartimos el 99.9% de la genética. Somos prácticamente idénticos. Por eso todos tenemos 2 brazos, 2 piernas, una nariz, una boca. Pero tú tienes particularidades. Por ejemplo, tú tienes sexo femenino, tú tienes sexo masculino. Tú tienes el pelo de un color, ¿no? Bueno, ya no sabemos, porque como te lo pintas, ya no sabemos cuál es el pelo correcto, ¿no? Pero tienes el pelo chino, el pelo lacio. Todo eso está codificado aquí. Pero ese 0.1% es lo que nos da una cosa que llamamos individualidad genética. Eres muy particular. Y esa particular viene, fíjate bien por favor, de pequeñas modificaciones en cómo se colocó un nucleótido. El hecho de que una proteína cambie de lugar ya hizo que una persona sea china y que la otra sea lacia. Que alguien sea güero y que alguien sea moreno. Así de sencillo es. Estas pequeñas variaciones nosotros le llamamos polimorfismos. Y repito, no es otra cosa sino pequeñas modificaciones en la forma como se colocan estas proteínas que hacen el lenguaje genético. ¿De acuerdo? Ahora bien, este lenguaje y estas pequeñas modificaciones sí puede ser que una proteína se forme de una forma y otra se forme de otra. ¿De acuerdo? Y puede haber que haya errores en cómo se colocaron las letras. Por lo tanto, la formación de la proteína puede ser incorrecta.
¿Qué pasa cuando tú estás haciendo un pastel y en lugar de ponerle sal, le pusiste pimienta? Cambió completamente el sabor. Es más, que crees ya nadie se lo va a comer, ¿verdad? Lo mismo sucede en nuestros genes. Cuando el gen tiene un error, puede crear una cosa que se llaman mutaciones. ¿De acuerdo? Hay varias mutaciones. Hay mutaciones que son muy buenas. Por ejemplo, hay mutaciones que hacen que las especies sean más fuertes. Por ejemplo, ahora hay mosquitos que son resistentes a los insecticidas, ¿no? Estaba viendo un video donde el cuate casi se gasta todo un spray para matar una cucaracha, ¿no? Yo decía, ¿por qué no la pisas, no? Pero eso es para que te des cuenta cómo estos animalitos se han hecho resistentes, por ejemplo, insecticidas. Y eso se debe precisamente a adaptaciones genéticas, a mutaciones. Hay mutaciones que sí son perjudiciales. Por ejemplo, hay una proteína que genera una delación, ¿sí? Y hace, por ejemplo, que nuestros órganos no crezcan o que nazcamos sin ellos. Entonces, ¿eh? Ah. Entonces, tú has visto gente que nació sin un bracito o sin una pierna, ¿no? Son mutaciones. Esas sí son perjudiciales para la especie. Y hay mutaciones que no son ni buenas ni malas, ¿no? Por ejemplo, hay mutaciones donde, por ejemplo, se nos hace la barba partida o hoyuelos. Pues eso no fue ni bueno ni malo, ¿no? Pues, pues nada más, a lo mejor puede ser más o menos atractivo, pero realmente que perjudique a tu funcionamiento, no. ¿De acuerdo? Entonces, sí hay ciertas mutaciones. En el caso del cáncer, sí se necesitan los dos factores, tanto el factor genético como el factor ambiental. Eso sí es una verdad. ¿De acuerdo? Vamos a ver que realmente hay una serie de estímulos que pueden generar cáncer. Por ejemplo, los virus, como el papiloma humano o la hepatitis B. Alimentos que son genotóxicos, por ejemplo, un tipo de hongo que se llama aflatoxina, que se le da mucho en los granos. ¿Nunca te ha pasado que, fíjate bien, la tortilla puede estar saliendo de la máquina, ¿eh? Pero si tiene un ligero olor agrio, ¿lo has sentido? Eso se llama aflatoxina. Y es un hongo bastante tóxico. Chin, yo le puse la mano y dije, vuelva a poner si quiere. No, no, no. O quiere le doy una copia de esto, ¿eh? Yo no tengo problemas. Esto es, digo, el conocimiento es patrimonio de la humanidad. Exposiciones laborales, por ejemplo, los rayos X, los que son, por ejemplo, técnicos en rayos X, pues están más expuestos a ciertas mutaciones. Por ejemplo, el tabaquismo, la exposición a los rayos ultravioletas, las grasas, se pensaba mucho que las de origen animal, pero hoy sabemos que realmente son las grasas vegetales las que tienen que ver con eso. Lo que es cierto es que realmente la incidencia familiar también juega un papel muy importante. Vamos a ver que una persona que haya tenido cáncer, pues puede estar aportando estímulos para el desarrollo de cáncer, se llaman oncogenes, ¿no? Entonces, si en tu familia hubo cáncer, tienes una gran posibilidad de desarrollar cáncer, ¿de acuerdo? Eso también es cierto. Entonces, ¿todas las formas de cáncer son genéticas? Sí. El desarrollo del cáncer es genético y ahí no podemos decir otra cosa, ¿de acuerdo? Pero ¿qué realmente es el cáncer? Realmente el cáncer no es una enfermedad. El cáncer es una serie de enfermedades. Es un grupo de enfermedades y va a empezar en una sola célula. Nosotros tenemos un mecanismo bien bonito y interesante de funcionamiento que se llama apoptosis celular. Cuando una célula está funcionando mal, ¿qué crees que hace la célula? Se suicida. Qué interesante, ¿no? Porque de esta manera, todos los días están abortando cientos de células que están dañadas en tu cuerpo. Y digo, debería de haber apoptosis política, ¿no? ¿A poco no? ¿No? Político funciona mal, que se suicide, ¿no? ¿Sale? Pero ¿qué sucede cuando ese daño, tú sabes, si habéis escuchado la palabra apoptosis celular o no? Bueno, la apoptosis celular es el mecanismo por el cual nuestras células se suicidan si están funcionando mal. ¿Sale? Es un sistema de garantía. ¿Sabes cómo se suicidan? Produciendo radicales libres que dañen su núcleo celular, entonces la célula se muere. Es como un accidente.
¿Tú has visto gente que se accidenta y no se muere? ¿Qué busca? Sobrevivir. Y para sobrevivir, se adapta. Eso es el cáncer. El cáncer es un proceso no concluido de apoptosis celular, en la cual la célula, en lugar de pasar por un daño letal, pasa por un daño subletal. Entonces, para sobrevivir, se adapta. Y en esa adaptación es que muta. ¿Qué es lo que hace? Va a activar mecanismos para que se divida más rápido, para que se reproduzca, por decirlo de alguna manera, la palabra correcta es dividirse más rápido. ¿Por qué? Porque la célula cancerosa no alcanza la maduración. La célula cancerosa no se madura, se muere antes. Entonces, por eso es que el cáncer produce muchos mecanismos de toxicidad, porque todos los días están muriendo cientos y cientos y cientos de células porque no alcanzan a madurar. Pero la célula quiere vivir, o sea, el sistema quiere vivir. Entonces activa mecanismos para que se divida más rápido de lo que se está muriendo. Es una reproducción alocada. Alocada y descontrolada. Ahora, esto que quiero que vean es muy importante, porque vamos a ver que un mismo gen, por ejemplo, el gen RBB, el gen RBB2, son causantes de diferentes tipos de cáncer. Un mismo gen. Nosotros pensábamos antes que cada cáncer estaba por un solo tipo de gen. Hoy sabemos que no. Hay que hacer más bajita esa, o ponerle un, un banquito. Eso mero. No es necesario, ¿eh? Además tiene frío, hace frío. Bien. Quiero que veas cómo, por ejemplo, los genes RAS pues son una sola familia, pero unos producen cáncer de pulmón, de ovario, otros leucemias. Los genes MYC, que tienen mucho que ver con el cáncer de mama, junto con los BRCA, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque hace unos años se puso de moda las pruebas de riesgo genético y lógicamente algunas cosas espantosas. Voy a explicar cómo son las pruebas de riesgo genético, para que ustedes las entiendan de manera sencilla. Bien, pónganme mucha atención. Para que un gen se exprese, ya lo hemos visto aquí, necesita muchas repeticiones. Eso se llama amplificación, ¿de acuerdo? Muchas repeticiones. Ahora bien, yo hago una prueba genética, una cosa que se llama cribado, y yo veo cuántas repeticiones tiene. Y lo comparo contra un banco de datos. Y el banco de datos me dice, mira, con esta repetición, ¿sale? 200 personas de 1000 desarrollaron cáncer. Pues podríamos pensar, es 1 en 5, es un riesgo intermedio. Decimos, mira, con estas repeticiones, solamente 50 en 1000 desarrollaron cáncer. Pues el riesgo es bajo. Con estas repeticiones, 600 personas en 1000 desarrollaron cáncer. Este es un riesgo alto. Esas se llaman pruebas de riesgo genético. Eso es lo que hacemos nosotros en genética. Yo no te puedo decir si te va a dar cáncer o no. Tengo una probabilidad. ¿De acuerdo? ¿Sí vamos bien? Entonces, hace unos años se pusieron de moda estas pruebas absurdas, tontas y estúpidas.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, había gente que le decían, usted tiene un alto riesgo al cáncer de mama. Solución, quítese las mamas. Lo que le pasó a esta artista Angelina Jolie, por ejemplo. Ella salió con un alto riesgo genético. Solución, quítese las mamas. Yo vi, por ejemplo, un programa en Discovery Health que decía que se llamaba así el programa, Mis mamas o mi vida. Una chica que se hace la prueba, alto riesgo genético, ¿sí? Su mamá había muerto de cáncer de mama, su abuela había muerto de cáncer de mama, por lo tanto, le dijeron, quítese las mamas. A ver, pero no te estás dando cuenta que un gen es capaz de activar diferentes tipos de cáncer. Es cierto, si te quitas las mamas, ya no te va a dar cáncer de mama, pero te puede dar cáncer cerebral. Claro, o te puede dar cáncer de glándulas salivales o de ovario, porque ya no hay mamas. Entonces, es estúpido, ¿no? La solución que propone. ¿Por qué? Porque aparte de ser carísimo, altamente riesgoso, porque no deja de hacer una cirugía, y pues bueno, perdón, pero yo creo que una de las partes más hermosas y de cuidado que debe tener una mujer, pues son sus mamas, ¿no? Entonces, imagínate, ese es el problema de hablar de la teoría genética del cáncer. Ese es el problema, desafortunadamente. Por eso se los quería comentar. Bueno, vamos a ver que realmente nosotros tenemos una serie de genes que nos ayudan y nos cuidan, ¿verdad? Que le llamamos protoncogenes. Por ejemplo, tenemos genes que suprimen tumores. Tenemos genes que reparan el ADN. Pero ¿qué sucede cuando hay genes o cuando hay cosas que inhiben a este gen? Entonces los genes ya no nos pueden reparar. Esto es lo que sucede. Por ejemplo, cada vez que nosotros fumamos, ¿no? Estamos activando mecanismos donde los genes reparadores se ven limitados. Entonces el cuerpo que tiene la capacidad de repararse se va a ver viendo limitada. ¿De acuerdo? Entonces vamos, bueno, esto es lo que les hablaba sobre una amplificación genética. Así aquí vemos eh, cromosomas, y aquí es donde nosotros vemos precisamente cómo se amplifica un gen, o sea, qué tan grande está. Esa es una amplificación. ¿De acuerdo? Entonces quiero que vean cómo, y luego es peor. Luego estos cromosomas se les desprenden pedacitos y van y se pegan a otro cromosoma. Eso se llama transcolocación. Quiero que vean cómo también muchas transcolocaciones son causantes de muchos cánceres, no nada más de uno. Entonces, vamos a entender que el problema es que el cáncer es una enfermedad muy compleja. ¿De acuerdo? Muchos genes están involucrados. Ahora, ¿qué daña los genes? Principalmente los radicales libres. Los agentes oxidantes dañan los genes. ¿Por qué? Porque vamos a ver que yo dije que era como una cadena de información, era como un lenguaje. ¿Qué pasa si tú tienes una hoja escrita y la partes en pedacitos? ¿Podrás entender algo? ¿No? Entonces las instrucciones se perdieron. Eso es lo que le pasa a nuestros genes con los radicales libres, ¿no? Se fragmenta el material genético y entonces las funciones ya no se pueden hacer. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa con el cáncer. Ahora, el cáncer va pasando por etapas. Va desde la etapa de iniciación, de activación y de progresión de un tumor. ¿Sí? Pero, ¿y si fuera también diferente? ¿Y si hubiera cosas diferentes? Dice el doctor Sinfried, ¿no? Doctor Thomas Sinfried, catedrático en varias universidades, inclusive en Berkeley estuvo. Él dice, un dogma es considerado como una verdad irrefutable, ¿no? Y sin duda considerar el cáncer como una enfermedad genética, pues es un dogma. O sea que el problema es por los genes. El problema con el dogma es que a veces te ciega a puntos de vista alternativos.
¿De acuerdo? Y establece ideologías que son extremadamente difíciles de cambiar. Y eso es verdad. ¿De acuerdo? Ya dijimos aquí, el cáncer es producido por alteraciones y daños en nuestros genes. Muy bien. Pero, ¿qué pasaría si nosotros empezáramos a darnos cuenta que el problema del cáncer, ok, sí es porque los genes se corrompen, pero ¿por qué se corrompe el gen? Nos algo. ¿Qué pasaría si el problema fuera la falta de energía? Recuerden que metabolismo es producción de energía. ¿Qué pasaría si nos estamos dando cuenta que el punto central, que sucede todo eso, es por falta de energía? Uno de los primeros que empezó a trabajar en esta parte, y que lógicamente fue un premio Nobel muy reconocido, fue precisamente el doctor Otto Wilbur. El doctor Otto Wilbur, que gana un premio Nobel importante por esto, se da cuenta de varias cosas. Por ejemplo, se va a dar cuenta que el cáncer produce mucha acidez las células. La célula produce mucha acidez. ¿Por qué se produce acidez? ¿Alguna vez has tenido búlgaros en tu casa? Y haces la leche búlgara, ¿no? Y cuando te la tomas, ¿qué sucede? ¿Te das cuenta que da mucha acidez? ¿Por qué? Porque el proceso de fermentación va a producir ácido láctico. ¿Qué es lo que se fermenta, valga la expresión, en un proceso de fermentación? No. ¿Qué es lo que se fermenta? El azúcar. ¿Cómo? El azúcar. El azúcar. A ver, si algo no llega a concluir y empieza a tener rutas alternas, es porque le está haciendo falta energía. Eso lo vamos a ver nosotros en química. Entonces, si el azúcar no se convierte totalmente en energía, por eso es que se está produciendo demasiado ácido láctico. ¿Me explico? Entonces el doctor Otto Wilbur se dio cuenta que para empezar, efectivamente un problema era el exceso de acidez. Ahora, ¿por qué sucede este exceso de acidez? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Pero eso dio paso a una cosa que llamamos efecto Wilbur, que es muy interesante. Porque la célula cancerosa resultó que solamente, y eso es muy importante que lo sepan, solamente puede consumir como fuente de energía azúcar. Por eso cuando alguien dice, no le des vitaminas al paciente de cáncer porque estás alimentando al cáncer, perdón, es que el cáncer solamente se puede alimentar de azúcar. De hecho, así es como hacemos precisamente una tomografía por PET. En la tomografía por PET se inyecta una sustancia con un contraste, pero que es azúcar. Entonces, los órganos donde haya cáncer son los que van a absorber esa sustancia. Pero como tiene un contraste, lo podemos ver, lo podemos distinguir. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque esos órganos son los que van a absorber el azúcar. ¿De acuerdo? Entonces el doctor Thomas Seyfried hizo un experimento bien interesante. El doctor Thomas Seyfried agarra una célula de cáncer, le quita el núcleo, que es donde está el material genético, y lo pone en una célula sana. ¿Qué crees que le pasó? ¿Mutó la célula? No. Hizo apoptosis. Se suicidó. Sí, porque al no haber ya material. No. El material genético sí había. O sea, la célula enferma le quitan el núcleo y el núcleo se lo ponen a una célula sana. Sigue habiendo el material genético enfermo, pero ¿por qué la célula no se volvió cancerosa? Al contrario, se suicidó. Porque ya no tuvo el material replicable. No, estaba el material para replicarse, pero estaba enfermo. ¿Por qué no mutó la célula?
Dice, es cierto que estos núcleos tenían mutaciones cancerosas, pero estas mutaciones no causaban las características distintivas de la enfermedad, que es la proliferación. En vez de ello, ocasionaban un aborto en el momento del organismo que tenían esos núcleos. Ahora, cuando un núcleo normal fue transferido de nuevo a un citoplasma de cáncer, la célula se murió o se formaron procesos tumorales. ¿Qué es lo que cambió? La energía celular. Si yo pongo el núcleo enfermo en una célula sana, ahí las mitocondrias, que son las productoras de energía, están trabajando de manera eficaz. Entonces el punto central era la energía. Y esto nosotros lo vemos. La célula cancerosa es una célula sobreviviente. ¿Sabes qué hace la condenada para sobrevivir? Empieza a secuestrar mitocondrias que estén libres en la sangre. Encuentra mitocondrias y se las jala. Empieza a crear redes gigantescas para llegar a otros órganos. Eso se llaman microtúbulos. Crean redes que llegan a los tejidos y les empiezan a secuestrar mitocondrias. Así se forma la metástasis. Yo no la entendía. Es más, yo siempre me opuse a la metástasis. Porque yo decía, a ver, espérame. ¿Cómo es posible que una célula cancerosa del hígado se vaya por la sangre, se aloje en el hueso y haga cáncer de hueso? Para empezar, la célula que se puso ahí era de hígado. Pues no hizo cáncer de hígado, hizo cáncer de hueso. ¿Pero qué le hizo al hueso para que se hiciera canceroso? No se entendía, perdóname, pero yo le discutía a muchísima gente que la metástasis había algo. Hoy ya lo entendemos. Lo que pasa es que la célula cancerosa forma redes gigantescas, microtúbulos, que llegan a un órgano y le empiezan a secuestrar las mitocondrias para que el otro órgano sobreviva, o sea, el cáncer sobreviva, pero ese órgano se empieza a debilitar. Y así es como desarrolla cáncer. Esa es la metástasis. Pero en todo caso, es por falta de energía. A final del día. Entonces yo me imagino que si hay una forma de poder detener. Claro. Mira, hace unos años empezó a crearse un concepto, al cual yo me metí mucho, porque lógicamente era lo que yo estaba estudiando, que se llama disfunción mitocondrial. Recuerden que la mitocondria es el organelo donde se produce la energía celular. Y energía es vida, vida es energía. ¿Cómo sabemos que una célula está sana, está fuerte? Por la cantidad de energía que produce. ¿De acuerdo? Entonces la parte central es la energía. Entonces nos empezamos a dar cuenta que es cierto. Las enfermedades se producen porque el órgano que se enferma o el tejido que se enferma está produciendo menos energía. A mí lo que me llamó poderosamente la atención son las causas de esta disfunción mitocondrial. Y una de las causas es esto, mira. Reducción del potencial de membrana eléctrico y químico de la membrana mitocondrial. ¿Por qué para mí fue muy importante? Pues porque yo venía trabajando con la teoría del doctor Sodi Pallares desde hace muchísimos años, donde estábamos evaluando el potencial transmembrana pero celular. Y la membrana celular es la que le manda energía a la mitocondria. Entonces, si el daño se produce en la mitocondria, primero el daño se produjo, en la membrana celular. Ahora, fíjate bien, alteraciones en la disfunción mitocondrial. 1, hipoxia celular. La célula le falta oxígeno. 2, estrés del retículo endoplásmico. Se empieza a oxidar donde se forman las proteínas. Inflamación sistémica de bajo grado. El cuerpo tiene inflamación por todos lados, pero de bajo grado. No lo percibes.
depletación de la MPK, que es un factor de transcripción, una pequeña proteína que sirve para la recuperación energética, ¿no? Yo lo comparo mucho para que lo entendamos qué hace el MPK. Cuando tú quieres comprar algo y ya no traes dinero y quieres comprar las tortillas, ¿no? Entonces empiezas a sacar los pesitos de por todos lados, ¿no? Ah, mira, aquí dejé 2 pesos, aquí en el pantalón traigo otros 2 pesos, y así vas juntando suficiente dinero, ¿no? Así lo hace el cuerpo, empieza a jalar energía de reserva. Eso es lo que hace el AMPK. ¿De acuerdo? Y entonces, ya en la actualidad, nos damos cuenta que es cierto. Las enfermedades tienen que ver con esa falta de energía, ¿no? Mira, el cáncer es una enfermedad metabólica por falta de energía. Ya lo entendimos. Ahora, yo no estoy diciendo que no se pueda utilizar la quimioterapia o la radioterapia. Digo que no. Lo que yo digo es que deberíamos de hacer una medicina mucho más integrativa. ¿Me explico? Cuando dices falta de energía, digo, yo pienso en lo más básico. Energía, no estar activo, estar en movimiento. Pero cuando tú hablas de un cáncer en energía, algo más complejo, más grande, ¿qué sería? Muy bien. Cuando yo hablo de energía celular, algo de la función del cuerpo. Para que el corazón lata, necesita energía. Y esa no depende de que tú te muevas. ¿Me explico? Para que el hígado funcione, necesita energía. Energía celular es como la moneda que el cuerpo necesita gastar para sus funciones. Y eso se produce a nivel de célula. Por eso les digo, hay que tener cuidado con las palabras que utilizamos, porque si no a veces nos confundimos. Ahí me decía una persona, que me dedico a formular productos, ¿no? Entonces me decía una persona, ¿tienes tú algo para la energía? Espérame, ¿cómo para la energía? Sí, para tener energía. Tenga cuidado, porque a lo mejor usted no necesita un energético. Usted lo que me está pidiendo es un estimulante. ¿Sí? Producir energía celular no se siente nada. Si yo aumento tu energía celular, el paciente, lo más común es que no sienta nada. ¿Yo cómo tengo que evaluar que mi tratamiento está funcionando para eso? Le hago un electrocardiograma. Y ahí en el cambio del trazado es que me doy cuenta que hay más energía celular. Pero si tú le preguntas al paciente cómo se siente, pues bien, o sea, normal, no veo algo diferente. Ah, pero tú le das cafeína y el cuate se pone, pero como pila. Ah, entonces una cosa es energía celular y otra cosa es un estimulante del sistema nervioso. Son 2 cosas diferentes, ¿no? Entonces le vuelvo a decir al cuate, ahora sí dígame, ¿qué quiere? No, yo quiero algo para que la gente se ponga pilas. Ah, entonces vamos a hacer un producto a base de estimulantes, ¿de acuerdo? Son cosas diferentes. Porque es cierto, es como cuando tomas antioxidantes. ¿Qué siente el paciente por tomar antioxidantes? Nada, nada. Dices, no, pero ya se quitó el dolor. Pues no. ¿Ya duerme mejor? Pues no. ¿No? ¿Cómo evaluaríamos el efecto de un antioxidante? Por la inflamación. ¿Sale? Entonces tengo que hacer pruebas de inflamación. Como proteína C reactiva ultrasensible. Para que diga, mire, ya bajó su inflamación. ¿Sale? Y ya al bajar su inflamación, estamos mejorando el efecto antioxidante. Ahorita me van a entender por qué. Pero te repito, a veces las palabras llegan a confundir, ¿no? ¿Sí? Es como los cuates, ¿no? Que está viendo un cuate que está bien loco, ¿no? Pero loco con L mayúscula. Pone agua con sal, pone el agua y pone el foquito y dice, mire, no prende. Entonces le pone sal y después prende, ¿no? Entonces yo le puse, perdóneme, pero para empezar no somos focos. Para empezar. ¿Sale? Entonces, Y yo veo que mucha gente en la nutrición a veces ponen, no sé qué, me tocaba ver que ponen leche Lala, leche al pura, y meten y nada. Y luego ya ponen malteada o un suero y prenden. Pero yo no soy foco. Exactamente. Digo, si fuera foco sería maravilloso. Mi biología se mueve de manera diferente. Entonces vamos a ver que ya hablamos de mitocondria y cáncer. Ya hablamos que el problema tiene que ver precisamente, ¿sí?
por la falta de energía. ¿Sí? Mira, metabolismo en cáncer, más allá del efecto Goldberg. ¿No? ¿Pero qué es el metabolismo? Ya dijimos, metabolismo, sí, sencillamente, es producción de energía. Cuando hablamos de metabolismo, hablamos de producción de energía. ¿De acuerdo? Ahora bien, para poder entender la vida, les voy a enseñar una formulita. Yo les digo a mis alumnos, si tú te aprendes esta formulita, le vas a entender a la vida. Es bien sencilla, mira. La variación de la energía libre es igual a la variación de la entalpía menos la temperatura absoluta por la variación de la entropía. Y uno dice, oh. Esto se llama la ecuación de energía libre de Gibbs. Joshua Gibbs es un físico alemán que tradujo los trabajos de termodinámica de Albert Einstein, los tradujo para los sistemas biológicos. Vamos a entenderlo bien sencillo. Te apuesto que nunca se te va a olvidar esto. Pero eso es bien importante. Una vez llegó un paciente, le digo, muy buenas tardes, ¿cómo está? Sus órdenes. ¿Qué le puedo servir? Se me queda viendo. Me dice, ¿usted a qué se dedica? Y le digo, bueno, mi base es la nutrición, pero mi especialidad es la genética médica. ¿Por qué? Es que yo no sé por qué me lo recomendaron, me dice. Yo vengo por un problema de próstata. Me lo recomendó mi compadre, y yo no entiendo cómo me podría, lo que usted me está diciendo, cómo me podría ayudar para la próstata. ¿Ok? Y le expliqué esto. Y me dice, a ver, espéreme. Le digo, dígame. Yo soy ingeniero termoeléctrico. Yo nunca me imaginé que esto que yo hago a nivel industrial fuera exactamente lo mismo en las células. Dice, no me lo imaginaba. Dice, oiga, es que es exactamente lo mismo. Pues claro. A ver, sígale, ¿no? Voy a explicarlo. ¿Qué sería la variación de esta delta? Tengo que decir variación. ¿Qué es una variación? ¿Que sube o que baja? ¿No? La variación de la energía libre. ¿Qué es la energía libre? La energía libre es la energía que tienen tus células para funcionar ahorita. La cantidad de energía con la que pueden funcionar ahorita. Puede ser mucha o después puede ser poca. Yo la comparo con el dinero. O sea, ¿cuánto dinero tienes ahorita en este momento para gastar? ¿Sale? ¿De qué va a depender el dinero que tengas para gastar ahorita? Uno, de la variación de la entalpía. ¿Qué sería la entalpía? Tus ahorros. ¿Sale? ¿De acuerdo? En nuestro cuerpo es la reserva energética. Los triglicéridos, o sea, todos estos gorditos, y el glucógeno. ¿De acuerdo? Ahora, menos la temperatura absoluta serían tus gastos fijos. La temperatura del cuerpo es un gasto de energía constante, ¿sí o no? ¿Va que sí? Muy bien. Estos serían tus gastos fijos, de lo que no te puedes librar. O sea, quieras o no, tienes que comer. No te puedes librar de eso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por la variación de la entropía. ¿Qué sería esto? Estos serían tus gastos fantasma. Lo que gastaste y no te sirvió para nada. ¿Te ha pasado, no? Sí. Si tú compras muchas cosas que no te sirven para nada, ¿vas a tener para gastar ahorita? ¿Vas a tener para ahorrar? No, ¿verdad? Esta diferencia, esta variación de la entropía, nosotros la vamos a interpretar a nivel celular, ahorita me van a entender, precisamente como un gradiente de polarización. Voy a explicar estas palabras raras. ¿De acuerdo? Lo que quiero que entendamos, mientras más entropía, menos energía para las células. Oye, que yo no dije que una enfermedad es cuando hay menos energía. ¿Sí es cierto? Entonces la entropía sería la enfermedad. Si hay mucha entropía,
hay menos energía de la célula. ¿Estás de acuerdo? Por lo tanto, hay menos energía para guardar. ¿Te has dado cuenta que los pacientes cuando están en estados críticos, lo más común es que empiezan a bajar de peso de forma drástica? ¿Por qué? Porque empieza a haber menos energía en sus células, entre muchas otras cosas, pero entendámoslo como un sistema termodinámico. Sí, la palabra entropía tiene muchas definiciones, pero para este momento lo vamos a hablar como un gradiente de polarización. Voy a explicarlo. ¿Qué es esto? Bien. La membrana celular, ¿sí?, es el organelo que protege a la célula para que el medio externo no pase al medio interno. Es una puerta, ¿de acuerdo? Esa puerta tiene una resistencia, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Cómo se produce esa resistencia? ¿Tú has escuchado la palabra resistencia en los equipos electrónicos? ¿Verdad que sí? ¿Para qué sirve esa resistencia? Para que cuando llegue la carga eléctrica no lo dañe, lo proteja. Algo así es la membrana celular. Esa resistencia es una carga eléctrica. ¿De acuerdo? Es una carga eléctrica. ¿Y cómo se produce esta carga eléctrica? Por una diferencia de potencial. Voy a explicar. Hay dos formas de energía, cinética. ¿Sí? Oye, pero aquí yo ya no puedo pasar. Potencial. Empiezo a empujar. Esto se llama potencial. Entonces el sodio que está afuera, empieza a empujar. Y el potasio que está dentro empieza a empujar para afuera. Y esa diferencia de fuerzas es lo que crea una carga eléctrica. Así es como son las cargas eléctricas en tu pila. ¿Te has dado cuenta que tu pila cuando se descompone se le sale una agüita? ¿Verdad que sí? O a la batería del coche hay que ponerle una agüita. Se llaman electrolitos. ¿De acuerdo? Solo que en la pila, esa membrana tiene un tiempo de vida. ¿De acuerdo? ¿Cuándo va a haber electricidad? Cuando exista un potencial. Pero uno tiene que ganar. Por eso hay una diferencia de potencial. ¿De acuerdo? Pero si estos dos pasan, pues ya se acabó la energía. Ya no hay energía. Es lo que le pasa a tu pila. ¿Sale? Se acaba la vida de esa membrana y los electrolitos pasan. Y ya no hay energía. Entonces la energía depende de este potencial. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si esta energía empieza a disminuir? Pues entonces va a haber menos energía disponible para la célula. Eso es la entropía. ¿Y de dónde parte? Del potencial electroquímico entre el sodio y el potasio. Esto es tan importante, pero tan importante, que es la base de la electrocardiografía. A final de cuentas, ¿qué hace una electrocardiografía? Una electrocardiografía no hace otra cosa sino estar mapeando la energía que hay en cada parte del corazón. ¿Y cómo mide eso? Pues evaluando la diferencia de potencial que hay. Por eso es que la electrocardiografía, pues es una prueba súper contundente. Ojalá tuviéramos un método similar para el hígado, para el páncreas, pero no lo tenemos. No porque no se pueda hacer, sino porque la medicina no ha enfocado esos principios. Pero al final del día, la enfermedad es por falta de energía. ¿Me explicó? Entonces, yo tengo, por ejemplo, 140 milimoles de sodio afuera y 14 adentro. La ley de Fick dice, las cosas se van de donde hay más a donde hay menos.
¿Sale? Si aquí se llena de humo y abrimos una ventanita, todo el humo se va por ahí. Las cosas se van de donde hay más a donde hay menos. Si hay mucho sodio afuera, el sodio quiere irse para. Si hay mucho potasio adentro, hay 150 milimoles y solamente 5 afuera. Entonces el potasio quiere salirse. Yo divido 140 entre 14 y me da un gradiente de 10. Yo divido 150 entre 5 y me da un gradiente de 30. Esto se llama gradiente. Si este gradiente empieza a disminuir, entonces hay menos energía disponible. ¿Sale? Imagínate que es como dos grupos de niños que están jalando la cuerda. Uno para un lado y otro para otro. ¿Cómo está el centro? Tenso, fuerte, ¿no? Si yo quisiera que un grupo de niños ganara, ¿qué hago? Pues pongo más niños. ¿Qué pasa cuando tú subes la cantidad de sodio en tu dieta? Digo para los que están pensando que el agua con sal es importante o es útil. ¿Qué pasa cuando tú subes el sodio? Que el sodio empieza a entrar. Este gradiente empieza a disminuir y empieza a haber menos energía. Porque la energía que se produce en la membrana celular es la que va a activar a la membrana mitocondrial. Mira, en el caso del potasio, ¿por qué es tan importante el potasio? ¿Por qué tiene que haber un gradiente de 30 en el potasio? Porque el potasio se relaciona con el nitrógeno. Si hay potasio adentro, hay nitrógeno adentro. ¿Y por qué tiene que haber nitrógeno? Es con lo que se forma la proteína. Por eso tú vas a ver que el paciente con enfermedad metabólica se empieza a quedar en los huesitos, porque la proteína se le empieza a salir. Tú ves el paciente con obesidad y no tiene músculo. Tú ves al paciente con diabetes y no tiene músculo. Exacto. ¿Me explico? Porque entra el sodio y se sale el nitrógeno. Esos son los trabajos de Dickerson y de Williamson. Ahora, el potasio se asocia con el glucógeno, que es la reserva energética. Si el potasio se sale, hay menos reserva energética. Hay menos compuestos fosfatados, o sea, adenosintrifosfato, que es el ATP. Mira, se activa la formación de la acetilcoenzima A, que es lo que alimenta el ciclo de Krebs, que es la energía que se produce en la mitocondria. Entonces, para que la energía se produzca en la mitocondria, primero tiene que haber energía en la membrana celular. Y la membrana celular se va a alterar por el exceso de sodio. ¿Sale? Por cuando pensamos que el exceso de sodio solo daña para la hipertensión, pues es que nos faltan bases para entender la bioquímica, ¿no? Entonces, fíjate bien, ponme atención, ¿eh? Te voy a resumir 6 meses de clase. Y te lo vas a aprender bien. Te lo vas a aprender bien. Porque lo importante es hacerlo sencillo, hacerlo aplicable, ¿no? ¿Sabes? Todo esto así bien detalladito para el electrocardiograma, lo acabo de dar en una clase, pero es para médicos. Pero es que el médico tiene que aprender así. Les digo, lo que yo les enseño en 5 minutos, o sea, se los voy a dar en todo el día. Porque ustedes lo quieren así desmenuzadito y la acción del sodio. Sencillo, mira. Cada vez que el azúcar se quema para producir energía, produce 38 moléculas de energía. Digamos, 38 moléculas de ATP. ¿De acuerdo? Ahora, dijimos que el sodio y el potasio empujan uno para adentro, otro para afuera. Pero también el magnesio y el calcio. El calcio empuja para adentro y el magnesio empuja para afuera. Y eso se llaman bombas. La bomba sodio-potasio, la bomba magnesio-calcio. Y esta diferencia de fuerzas es lo que hace que haya una carga eléctrica, menos 90 milivolts. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando yo aumento el sodio? Pues este potencial disminuye. Hay menos electricidad. ¿Qué pasa si hay menos electricidad? No puede entrar el oxígeno. El oxígeno necesita esta carga eléctrica para poder entrar.
Si te acuerdas que había hipoxia celular en la disfunción mitocondrial, entonces la vía aeróbica para producir energía pues no se puede hacer, porque necesita oxígeno. ¿Pero qué crees? Es la que más energía produce. De 38, esta produce 36. Pero no se puede activar porque no hay oxígeno. Solamente se activa la vía que no necesita oxígeno, pero esta produce bien poquito. Pero esta vía no puede activar a la acetilcoenzima A, que es la que desemboca en el ciclo de Krebs. Entonces regresa a su vía inicial, que se llama el piruvato, por la acción de una enzima que se llama lactato deshidrogenasa. ¿Tú has visto cuando miden enzimas cardíacas para evaluar si hay infarto o no hay infarto en el paciente? Bueno, una de las enzimas de riesgo cardíaco es esta, la lactato deshidrogenasa. La lactato deshidrogenasa hace que el piruvato se convierta en lactato. El lactato debería de regresar al ciclo de Krebs para seguir produciendo energía, pero no puede porque no hay ciclo de Krebs. Entonces el ácido láctico, perdón, el lactato se convierte en ácido láctico. Y aquí adentro se empieza a acidificar. La célula no puede trabajar en acidez. ¿Cómo combate la acidez? Mete agua libre. Eso se llama inflamación. ¿Te acuerdas que había inflamación de bajo grado? ¿Cuál es el problema de meter el agua libre? ¿Te acuerdas lo que platicaba hace 8 días? El poquito oxígeno que entra reacciona con el agua libre y forma peróxido de hidrógeno, que es un radical libre. Entonces empieza a oxidar aquí adentro todo. Por eso se daña el material genético. Por el exceso de producción de radicales libres. Claro, pero fue a consecuencia ¿de qué? De la inflamación. Ahora, fíjate bien. ¿Por qué solamente puede quemar azúcar la célula? Porque el azúcar solamente necesita 6 moléculas de oxígeno y la grasa necesita 23. Si hay hipoxia celular, lo único que puede quemar como energía la célula, pues es el azúcar. Pero como tiene poquito oxígeno, lo quema en forma parcial. Por eso hay mucha acidez. Por eso hay mucho ácido láctico. Por eso el paciente está todo acidificado y tú se lo mides. ¿Me explico? Ahora, era lo que les decía. El oxígeno que entra se combina con el agua libre y forma peróxido de hidrógeno y un anión superóxido. Estrés oxidativo. Y esto es lo que va dañando al material genético. ¿No? Ahora, fíjate, pero fíjate todo explicando. Y la ciencia dice que es cierto. Entonces, ¿por qué no trabajas en consecuencia? ¿Qué hipócrita en la malignidad del cáncer? Ya te problemas por falta de oxígeno, pues vamos a dar oxígeno a la célula. No, o sea, yo no digo que no des quimioterapia. Yo no digo que no hagas radioterapia, pero haz una terapia más completa. Nada más. Para que haya más sobrevivencia del paciente. Mira, hipoxia, apoptosis y proliferación celular. Hipoxia tumoral, papel factor inducible por hipoxia. O sea, el factor inducible por hipoxia es un factor donde hay menos oxigenación en el cuerpo. Ya lo entendimos. Ahora, ¿por qué nuestra propuesta puede ser útil para los pacientes con cáncer? Ya vimos que eso de que es que el calor hace que haya más corriente sanguínea y eso puede hacer que la metástasis se active, ya nos dimos cuenta que no era así. La metástasis se produce por la acción de los microtúbulos y ya está muy bien discutida, ¿no? O sea, a mí me llamó la atención cuando hace poquito en un protocolo que está aquí en la Fundación Mexicana de la Fibromialgia, donde me invitaron a mí a participar, platicando, lo van haciendo los pacientes, investigadores del Instituto Nacional de Cáncer, y uno de ellos platicando, y me dice, no, es que la célula es superviviente.
Ahorita lo que estamos demostrando es que crea redes de microtúbulos y secuestra las mitocondrias. Le digo, ¿en serio? Sí. Le digo, entonces esa es la acción de la metástase, probablemente. Pues me pongo a estudiar. Sencillo. A ver, déjame revisar artículos, déjame leer qué dice. No, esta es la causa de la metástasis. Porque no se podía entender de otra manera. ¿Explico? Entonces, nuestro equipo es un equipo que trabaja con una tecnología híbrida. Trabaja con infrarrojo lejano y con diatermia profunda. Son dos cosas. Mira, el infrarrojo y la diatermia tenemos años conociéndolos. Lo genial es que a alguien se le ocurrió ponerlo juntos. Y eso fue lo padre. Eso es lo que causó conmoción, porque todo el mundo dice, sí, el infrarrojo, sí, la diatermia. Sí, pero es que nadie les había puesto juntos. Y esa sinergia es lo que vuelve más poderoso la acción. ¿Por qué? Mira, el infrarrojo, como ustedes saben, pues son ondas electromagnéticas de luz que vienen del sol. Pero particularmente el infrarrojo es bien grande. Si lo comparas con los de... Mira, esta es la luz visible. Ese es el color de la luz, lo que podemos ver. Nosotros no podemos ver nada, ¿no? Quien pueda ver en infrarrojo, mira lo que puede hacer, ¿no? Es tan grande que por eso lo dividimos en tres. Infrarrojo A, B y C. Pero para fines técnicos en medicina solamente ocupamos dos cosas. El infrarrojo cercano o proximal es este, mira. Este es infrarrojo cercano proximal. Infrarrojo lejano o distal. Por ejemplo, este infrarrojo se ocupa, es que el infrarrojo, su densidad es tan interesante que se ha ocupado para muchas cosas. No sé si tú te acuerdas todavía hace unos años, para mandar información de un celular a otro, se usaba el infrarrojo. Estoy hablando de hace, ¿qué? 15 años. Sí, o sea, qué importante es el infrarrojo. Claro, hay cosas que lo superan ahorita, ¿no? Pero, por ejemplo, el escáner con el que pasa tus cosas en el súper, ese es infrarrojo. ¿Tú has visto gente que le ponen lámparas así de luz roja para el dolor? Ese es infrarrojo. Ese es el infrarrojo cercano o proximal. No es que sea malo, no, de ninguna manera, no. Dios me libre de hablar mal del infrarrojo cercano o proximal, pero lo hemos ocupado muchos años. El punto es la penetración. Solamente puede penetrar 1 centímetro después de la piel. Por eso cuando alguien decía, los termómetros de infrarrojo te van a dañar la pineal. Híjole. O sea, yo pensé que era conspiranoico. Yo, ¿no? Porque quiero los extraterrestres. Pero hay que ser más que conspiranoico, ¿no? Hay que tener bases, ¿no? Bueno. Entonces, también tenemos una cosa que se llama infrarrojo lejano o distal. ¿Cuál es la ventaja? A ver, ¿a qué horas? Ya habíamos hablado a ¿eh? No, a las cantinas de acá. Oiga, no están por allá, no han llegado, dice. Caray. Bueno, este infrarrojo lejano distal puede penetrar hasta 6 centímetros después de la piel. Mira qué interesante. Pero hace aproximadamente 40 años se descubrió que aquí pegadito, del infrarrojo, en el infrarrojo, en el infrarrojo lejano, aquí pegadito a las microondas, había una banda que era parte del infrarrojo, pero tenía características muy propias. A eso se le llamó los terahertz o terahercios. Su descubrimiento ha sido muy interesante y ha habido una gran revuelta. Les he presentado donde ha habido ya congresos aquí en México hablando de terahercios, porque los rayos, el infrarrojo y los terahercios se difunden muy bien en agua. Y nosotros somos 70% agua.
Entonces resulta que los terahercios pueden penetrar hasta 10 centímetros, 12 centímetros, 15 centímetros después de la piel. Por eso hay una cosa que se llama ahorita termografía por terahertz. ¿Qué es la termografía por terahertz? Es como unos rayos X, pero ¿qué crees? Más precisos. ¿Qué es lo bonito? Yo digo, en unos años, la termografía por terahercios va a desplazar a los rayos X. ¿Por qué? Porque los rayos X son caros. Necesitas instrumentos muy caros. Hacen daño. Los terahercios, ¿no? Aunque no lo creas, ¿dónde está el equipo de terahercios? Ya ves que hay gente que dice cosas raras con tal de vender. Y a mí a lo largo de la vida ese tipo de cosas nunca me ha gustado. Yo digo que puedes vender mucho sin decir mentiras. Porque el día que te encuentras a alguien que sabe, te pone parejito. ¿Sale? Y te hace quedar como ignorante. Entonces alguien decía, es que este tubo catódico que tiene aquí, ¿verdad? Los cuarzos, para empezar ni es cuarzo. ¿Sale? Hace que la luz infrarroja y se convierta en los terahercios. Mira, te voy a enseñar un esquema de un equipo de terahercios. ¿Sale? Lo que convierte los terahercios es un circuito, así de chiquito. Esto nada más sirve para que la luz se concentre. Como esto. Como esto. Para eso sirve. Pero realmente el que genera la emisión de terahercios es un circuito, una antenita chiquitita que está aquí. ¿Sale? ¿Cuánto puede costar esto? Pues una lana. Pero no cuesta tanto como un equipo de rayos X. Ahorita mi hermano para el laboratorio acaba de comprar un equipo para rayos X que le costó casi $1,000,000. ¿Sale? Porque es muy bueno, porque no sé qué tantas cosas hace. Está bien. ¿Sale? En unos años los terahercios van a desplazar a los rayos X. Se los puedo asegurar. Porque aparte, te haces terahercios y te da salud. ¿Qué hacen estos terahercios? Estos terahercios, para empezar, hay que recordar que el equipo hace dos cosas. El equipo tiene un fenómeno lumínico y un fenómeno térmico. Son dos cosas. ¿Se acuerdan? Bueno, este fenómeno lumínico, esos terahercios, activa efectos sobre el potencial de membrana. ¿Con esto qué va a tener? Mejor oxigenación. Más oxigenación, ¿sí? Más energía celular. Más energía celular, menos daño mitocondrial. Por eso, claro que el equipo se puede ocupar para cáncer. Oiga usted, el calor intenso, ayer lo decía en la plática que vimos sobre problemas renales, forma proteína de shock térmico y la proteína de shock térmico hace que el cuerpo produzca más antioxidantes. Claro, ayuda a la liberación de células madre. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Entonces, los terahercios penetran muy bien por el agua. Ahora, ¿por qué? Qué curioso. El calor siempre se ha utilizado en todas las medicinas antiguas. En todas. Aquí en México hacían temazcales, ponían fomentos, cataplasmas. A la gente la sacaban al sol. Los chinos ponían o ponen moxibustión. ¿Por qué? Porque el calor intenso produce proteína de shock térmico. Y si se produce proteína de shock térmico, fíjate bien, ¿sí? Esto va a permitir que haya más energía celular. ¿Cuál era el problema en el cáncer? La falta de energía, ¿no? Por eso es que muchos autores se empezaron a dar cuenta, primero, que las moléculas de agua, el infrarrojo lejano, se absorbía muy bien. Y que lógicamente las temperaturas altas que generaba esto, ¿verdad? Mayores a 45 grados centígrados, tenía efecto para que se mataran las células cancerígenas.
Por eso le decía yo a mi amigo allá en el 20 de noviembre, pues es que no has leído nada. No has leído nada. Tú piensas que al calor va a haber más irrigación sanguínea. No, señor. El calor mata las células cancerígenas. Miren, el doctor Satsamura fue el primero que demostró que los tejidos enfermos estaban más fríos. O sea, hay más fríos que el resto del cuerpo. Todo tejido enfermo está más frío que el resto del cuerpo. Ahora bien, el doctor Satsamura empezó a trabajar con infrarrojo lejano, ¿sí? Específicamente para tratamiento del cáncer, ¿no? Entonces, el doctor Satsamura, ¿sí? Trabaja terapia con el efecto de infrarrojo lejano y vibración de terahercios para varios cánceres, artritis reumatoide y otras enfermedades. El doctor Satsamura, ¿verdad?, demuestra precisamente que con infrarrojo lejano puede mejorar muchos cánceres. La doctora Stephanie Swift, una canceróloga, dice, es que los beneficios de la terapia de calor para el cáncer se nos pasaron por alto. Porque nos concentramos en la quimioterapia, porque nos concentramos en la radioterapia. Repito, no estoy diciendo que no puedan ser útiles. Pero si hacemos un tratamiento más integral, qué interesante. ¿Por qué? Porque ya desde siempre hemos visto que la hipertermia terapéutica tiene efecto poderoso contra el cáncer. ¿No? Mira, hipertermia y tratamiento de cáncer. Terapia de hipertermia para tratamiento de cáncer. El Instituto Nacional de Cáncer lo dice. ¿No? ¿Por qué? Por la formación de proteínas de shock térmico, que son proteínas que se pegan a los tejidos que se están degradando y ayudan a su regeneración. Por eso vas a ver que los trabajos tienen que ver contra cáncer. Otra vez vemos el cáncer relacionado con este tipo de proteínas que se forma por el calor intenso. ¿De acuerdo? Mira, la expresión de la proteína de shock térmico 70 en carcinoma escamocelular bien diferenciado y mal diferenciado de cavidad oral. Quiere decir que cuando hay cáncer el cuerpo se quiere reparar y para repararse produce proteína de shock térmico, que es lo que nosotros medimos. Ah, mira, hay proteína de shock térmico, hay cáncer, pero no es que la proteína de shock térmico sea mala, es que el cuerpo se quiere reparar. Mira, proteína de shock térmico en el cáncer, ¿sí? Proteína de estrés térmico en inflamación y cáncer. Ahora, dijimos, el potencial de membrana es que si hay un campo eléctrico o electromagnético, el oxígeno entra más fácilmente. Recordemos que en el cáncer había un problema de hipoxia. Mira, la falta de oxígeno en las células de cáncer conduce al crecimiento y a la metástasis. La falta de oxígeno. ¿Verdad? Ahora, es cierto, también el cáncer tiene un factor del sistema nervioso. Sabemos que hay un factor emocional, eso es cierto. Pero también se ha demostrado que el equipo, dice el doctor Torwabu, él demuestra que aplicando infrarrojo lejano sobre la espalda, equilibra al sistema nervioso y equilibra al sistema inmunológico. Él lo demostró y aquí están sus publicaciones. Por eso a la gente, dale terapia en la espalda para equilibrar el sistema nervioso. ¿De acuerdo? Bueno, miren, los apps de terahercios activan la actividad génica de las células madre. Liberan células madre. Y más células madre, ¿sí? Mejor reparación de los tejidos, incluyendo en el cáncer. Mira, células madre y cáncer. Implicancias del papel de las células madre de cáncer en la biología del cáncer. O sea, lo importante que es su formación, ¿no? Beneficios generales que tiene el equipo. Bueno, aumenta los glóbulos rojos, mejora flujo sanguíneo, promueve la captación de radicales libres porque interviene en la formación de antioxidantes, detiene el sangrado, mejora el trabajo de las plaquetas, fortalece el corazón, fortalece el sistema inmunológico, facilita la entrada de oxígeno, que es lo que necesitamos para producir energía, mejora la respuesta inmunológica, mejora la presión arterial, tiene efecto antiinflamatorio,
relaja a nivel muscular, ¿verdad? Da una sensación de sedación, disminuye el volumen y aumenta la concentración de orina. Nosotros tenemos años trabajando con equipos de magnetoterapia que precisamente generan efectos, ¿sí?, de polarización de membrana. Es lo que quiero que vean lo que nosotros hacemos. Me pongo un ejemplo sencillo. Pacientita de 39 años con diagnóstico de adenocarcinoma mamario con múltiples metástasis óseas, desaparición del isquión del pubis, crestas ilíacas y afectación importante del tercio superior en ambos fémures. Su estado era muy malo. Nosotros hacemos una cosa que se llama tratamiento metabólico, que lleva dieta baja en sodio, rica en potasio. 2, solución polarizante, glucosa, insulina y potasio por la vena. Campo electromagnético pulsante, y ahorita estamos incluyendo los terahercios. Quiero que veas el caso. Vea este caso, hija. Vea este caso. Vea este caso. Este era el caso. ¿Listo? 3 meses. 6 meses. 1 año de tratamiento. Esto es medicina regenerativa. Eso es lo que voy a presentar ahorita en los congresos a los que voy. ¿Sale? ¿Qué estamos metiendo ahorita en el tratamiento? Terahercios. Unimos una herramienta más. Sí, lo pongo en el campo electromagnético a mi paciente, pero antes ya le di terahercios. Por todo el cuerpo. Mira. Bueno, el problema es que el cáncer se reactivó porque la chica dejó el tratamiento. Porque hay un problema, la gente se siente bien y ¿qué crees que hace? Lo deja. Lo deja. Ya me siento. Vean este caso, mujer de 53 años con carcinoma mamario, extensas metástasis óseas en cabeza de fémur y en las zonas adyacentes al isquion. 3 meses, 6 meses. Eso es medicina regenerativa. Entonces yo quiero que un cuate, como yo le decía a este cuate del agua con sal, preséntame casos. O sea, tú dices que hay que tomar agua con sal, preséntame tus casos. Muéstrame tus casos. Es que tenemos miles. Bien, uno. Nada más uno. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿podemos utilizar los terahercios para el cáncer? Claro. ¿Serán de gran utilidad? Claro. Pero la enfermedad es compleja. ¿Qué quiere decir? Entonces hay muchas cosas también que hay que utilizar. Nutrición, suplementación, terapia psicológica, terapia emocional, campos magnéticos. Fíjate cómo trabaja un campo magnético. En mente activa onda teta. Pues el paciente se pone en un campo magnético y se duerme. Porque relaja el sistema nervioso. Por eso la gente, colchoneta para que se duerma la gente, ¿no? ¿Bien? Pero claro, es un sueño reparador. ¿Sí? 15 minutos de sueñito, así en una colchoneta magnética, pues a lo mejor ayudan más que toda la noche, ¿no? Que no alcanzaste a dormir bien, ¿no? Bueno, pues ahora sí, pueden ocuparse sin ningún problema su equipo para el cáncer y con toda la confianza. Y díganle, cambia tu dieta, deja la sal, toma más potasio. ¿Dónde crees que hay mucho potasio? En las frutas y verduras. Es lo que más potasio tiene. Entonces, ¿qué tiene que ser tu dieta? Más frutas y verduras. Oye, pero siempre me han dicho eso. Pues es que así es la vida, o sea, así es nuestra biología, punto. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. A utilizar el equipo para contra el cáncer, ¿vale? Esas son las pláticas que hemos dado. Muy bien, pues ahora van a hablar acerca del negocio. Perfecto. Pues yo por mi parte es todo. Les agradezco mucho. Nos vemos la próxima semana. Ahorita ponemos los temas para la próxima semana, tanto del lunes como del martes, para que nos acompañen. ¿Sale y vale? Dios los bendice. Muchas gracias.
¿Qué no tiene frío? No. Pues todos los días estamos aprendiendo con esta tecnología. La verdad, muchas gracias, doctor, porque quiero comentarles, por ejemplo, cuando hacemos eventos con el doctor, es fantástico porque a mí me pasó en Monterrey. Me acompañó en una presentación en el mes de marzo, ¿verdad, doctor? Cuando iniciamos. Creo que sí. Y tuvimos 20 equipos en 15 días. Entonces fue algo extraordinario porque la gente, cuando tenemos el respaldo médico de una persona que sabe que estos aparatos funcionan, pues la gente los compra. Entonces, pero ahorita con el tiempo, como ya tenemos 3 meses, pues ya la gente ya hay muchos testimonios. Desafortunadamente no nos hemos dado a la tarea de documentar todos esos testimonios que sería importantísimo por parte de la compañía para poder tener pues todo esto grabado. Fíjense que ha habido temas como el día de ayer o tiempo, una persona de Tehuacán tuvo un accidente en su moto y sangrando la herida le pusieron la terapia con el Travex y en cuestión de minutos la herida se secó. O sea, no es de que un día o pasaron 2, 3 días, fueron 10 terapias, no. Fue una terapia de 20 minutos y la herida se le secó. Para que ustedes se den cuenta que la tecnología funciona muy bien. Ha habido muchas personas que traen dolor de meses, de años, y se les ha quitado el dolor. Entonces, ya hay muchos testimonios y sabemos que realmente los equipos funcionan. Entonces, a mí me gustaría mucho que tomáramos nota para las personas que realmente quieran hacer el negocio, porque aparte de tener beneficio de salud, podemos tener salud financiera. Entonces, ahorita, el día de ayer, le pregunté a la señora Carla si todavía estaba la promoción de la compra de un paquete, te dan un Big Power. Me dijo que sí, todavía hay, entonces ahorita está esa promoción de que si compras un paquete del 6, te dan un Big Power. No sé si podrán cerrarle o pongan atención o algo así. Ponemos atención. Se va a cerrar la puerta por ¿Para que me escuchen? Sí. ¿Sí todavía tenemos atención? Sí. A mí me gustaría mucho que quien quiera hacer el negocio sí me hiciera las preguntas pertinentes para que desarrollemos este negocio, porque ha habido gente, por ejemplo, mi líder de Monterrey, Betty, ella se ganó 50,000 pesos el primer mes en 20 días. 50,000 pesos. Mi líder mi líder de Tehuacán, igual Rosy, también se ganó 50,000 pesos el primer mes. Entonces, esto es real. O sea, si tú te pones las pilas, podemos hacer equipo para que estemos ganando por lo menos 50,000 pesos mensuales. Ahorita la compañía pues trae otro sistema donde ya va a haber recompras, porque ahorita todavía no hay recompras. El paquete diamante te da la opción
de poder calificar, o sea, te calificas, o sea, con el paquete diamante estás calificado por 4 meses. Ajá. Estás calificado por 4 meses. Entonces, durante 4 meses vas a poder hacer el negocio. Al cuarto mes, si quieres seguir haciendo el negocio, perdón, si quieres hacer el negocio, tienes que hacer una recompra. Entonces, a partir del mes de julio ya tenemos que hacer nuestras recompras. ¿Sale? Las recompras, pues no, todavía no están, porque ahorita están actualizando la página y precisamente ese es el tema ahorita, de no sabemos exactamente de cuánto va a ser las recompras. Que yo supongo que podría ser un V-Power al mes, ¿no? Que sería fabuloso porque, pues la verdad, quien queramos hacer el negocio, pues por lo menos vender un V-Power, que ese es un super negocio, vender V-Powers. ¿Quién de ustedes ya ha vendido V-Power? ¿Quién? Ah, bueno, cuando nosotros compramos un paquete, diamante, cuando nosotros compramos un paquete diamante, recibimos 6 V-Power. ¿Sale? $1,100. Ahorita está el dólar más o menos, te cuesta 22, estamos hablando de 22,000 pesos. Entre 6, ¿a cómo nos sale cada uno? Vamos a utilizar ahorita la calculadora porque yo quiero que ustedes se den cuenta cuánto pueden estar ganando. ¿Cuánto? 3,600, más o menos, ¿no? 3,600 pesos nos cuesta uno. Y si nosotros lo vendemos por lo menos en 7,000, porque el precio oficial es de 7,500, si nosotros lo vendemos en 7,000, ¿cuánto le ganamos? El doble, ¿va? Vamos a hablar de 3,500 pesos. Si tenemos 6, por 6, ¿cuánto sería? ¿Cuánto? No, son 3 por 6, 18, 6 por 5, 30, 21,000. 21,000 pesos. Si nosotros hacemos esta operación, nada más de pura ganancia son 21,000 y ya recuperamos otros 21,000, quiere decir que estamos duplicando la inversión. Y esto es real, porque en Tehuacán toda la gente está vendiendo sus equipos así. Fijaron más o menos un costo de 3,500 para darlo en 7,000. Y déjenme decirles que en el mercado, esto es real porque hay otros equipos que los venden en 12, 14,000 pesos. Y son unos equipos rojos. No sé si alguien los conoció por ahí. Esos equipos, ¿usted compró uno, Martita? ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto le costó el rojo? 8,000. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué diferencias ha visto en ese? Yo lo que he visto. Exacto. Eso es súper importantísimo. El rojo se calienta mucho y se puede hasta derretir. Si tú lo utilizas más de 3 horas, no, imagínate. No lo puedes utilizar más de una hora. Si lo utilizas más de una hora, se empieza a derretir la parte de enfrente del aparato, porque yo he visto aparatos derretidos. Nuestro aparato puede estar en función todo el día y lo puede estar tomando de la parte de acá atrás sin ningún problema. Puede estar
dando terapia tras terapia tras terapia, sin problema. Lógico que de esta parte de aquí sí se va a calentar por la función del aparato, pero acá arriba lo puedes estar utilizando todo el día. ¿Vale? Eso es importantísimo, más la tecnología actual que tiene el aparato, porque esos aparatos pues ahorita ya son